Para seguir hablando de este tema tan importante para la Iglesia de Cristo, de este supuesto Mesías, recordemos que siempre lo vamos a basar en lo que dice la Escritura. Para esto vamos a recordar lo que veníamos hablando en el libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es tanto el poder persuasivo que tiene Satanás que aún va a confundir y va a engañar a gran parte del pueblo Israel. Bendito sea Jesús. ¿Y esto por qué? Porque Dios así lo ha permitido por causa que no recibieron el sacrificio de su Hijo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es por eso que hasta el día de hoy Israel sigue esperando el Mesías, este supuesto Mesías. Nosotros los conocedores de la palabra del Señor sabemos perfectamente a la luz de la Escritura que este es un falso Mesías, es un anticristo que se va a manifestar para liderar y gobernar el mundo entero. Y sabemos que la plataforma del anticristo ya está preparada a través de la nueva orden mundial. Quizás muchos siervos de Dios, pastores, se han confundido o no interpretan lo que es la profecía bíblica, pero gloria a Dios porque todavía hay siervos de Dios que nos siguen enseñando, nos siguen educando a través de la visión profética que Dios ha preparado para que la iglesia esté apercibida. Jesús dijo, cuando veáis todo esto, erguid vuestras cabezas porque la redención se acerca. Es increíble saber de que la bestia anticristo en cualquier momento se va a manifestar y que en este momento se van a ir levantando falsos mesías, falsos ungidos que van a tener apariencia de piedad, van a tener apariencia, pero esto no quiere decir que es el auténtico anticristo, porque el anticristo para que aparezca es necesario que la iglesia desaparezca de la tierra. Es necesario que Jesús lleve a su iglesia haciendo mención sobre 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 en adelante. Dice la Escritura que el Señor vendrá a arrebatar a su iglesia. Y en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6, dice que esos hombres con vestidura blanca aparecieron alrededor donde esos 500 discípulos estaban mirando cómo el Señor Jesucristo subía al cielo, donde le remarca y le dice, varones de Galilea, ¿qué están mirando? Ese mismo Cristo que ha subido, de esa misma forma va a descender. Por eso es importante que la iglesia esté apercibida. ¿Sabe que tenemos que entender que el conocimiento que Dios nos da es para que la iglesia pueda abrir los ojos, pueda prepararse? Y tenemos que saber algo muy importante. ¿Sabe usted que en todo el occidente la gran mayoría de la iglesia evangélica siguen aferrada a sus antiguas interpretaciones, mirando la Biblia como un manual occidental? Analizan, por la sencilla razón, porque analizan a lo alegórico como literal y a lo literal como alegórico. Bendito sea Jesús. ¿Por qué decimos esto? Tenemos que entender algo fundamental. Un ejemplo. Entonces, las 7 colinas son las que están en el Vaticano, pero también tenemos que entender que hay otras 7 colinas en el mundo entero. Están las 7 colinas en
en la mezquita de Arabia Saudita. Hay 7 colinas en San Francisco y hay 7 colinas en Estambul. ¿Qué queremos decir con esto? Que ¿por qué tiene que ser, digamos, el Vaticano un ejemplo? Por eso siempre tenemos que analizar todo lo que es la Escritura con una mente oriental, porque sabemos que la salvación viene de los judíos, la salvación viene del oriente hacia el mundo entero. No es tomar un texto aislado, ¿no?, y darle la interpretación que a uno le parece, a uno le cree o como le han enseñado. Sería algo, digamos, totalmente erróneo para poder interpretar lo que Dios nos quiere decir. Vamos a aferrarlo digamos, al movimiento que en estos momentos se está difundiendo desde Israel sobre el mundo entero, aunque ya han salido judíos ultra ortodoxos a decir de que todo esto era una mentira. Yo diría un boca suelta por ahí, se apresuró de decir enfáticamente que el Mesías ya había aparecido, pero nada más erróneo que esto, porque aún la misma persona que en este momento está siendo admirada, porque es un hombre joven, es un hombre que conoce lo que es la Tanakh, lo que es todo el Antiguo Testamento, y lo sabe de memoria, recita los textos de memoria. Y también tengo entendido por boca de otros siervos de Dios que también hace milagros. Es por eso que lo han homenajeado y algunos que mal han interpretado creyó y afirmó que en su momento era el anticristo o el Mesías que ellos están esperando. Como iglesia de Jesucristo tenemos que saber perfectamente que en este momento al anticristo hay alguien que lo detiene, hay alguien que le está poniendo freno, y eso es el Espíritu Santo y la iglesia. Hasta que la iglesia no sea retirada, el espíritu del diablo, el espíritu de Satanás, la bestia anticristo no se puede manifestar. Por eso, antes de todo esto, la iglesia es arrebatada, y mientras que la iglesia va a estar celebrando la boda del Cordero durante 7 años, en cuanto al tiempo acá en la tierra, va a haber 7 años de calamidad acá en la tierra, aunque la Biblia nos enseña de una forma profunda y clara que serán 3 años y medio donde el mundo va a estar convencido de que Él es el Mesías, y todo a viva voz gritarán paz y seguridad. Y dice que cuando digan todo eso a una sola voz, dice, entonces vendrán destrucción repentina. El diablo se va a manifestar. El anticristo se va a sentar en el lugar santo, haciéndose pasar por Dios, no siendo Dios. De ese lugar, que es el tercer templo, va a dar el primer mensaje a las naciones, cautivando los corazones de aquellos que se han quedado en el arrebatamiento, y de aquellos impíos que nunca aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. Por eso te quiero animar y te quiero alentar como iglesia a que busques de Dios, a que te aferres al Señor. Tenemos que saber que si esto es una mentira, pero tampoco podemos ignorarlo, y tener bien en claro de que estas son señales que nos avisa de que Cristo está a las puertas, que el rapto de la iglesia en cualquier momento se puede manifestar. Por eso, haciendo lectura del libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El trabajo
del diablo, la maquinaria religiosa, satánica, es confundir, es engañar a muchos. Por eso la iglesia más que nunca tenemos que estar en unidad, en oración y con la espada en la mano, que es la Escritura. Lamentablemente, sin ánimo de difamar o de criticar, pero sí es una realidad, amados hermanos, que en este momento hay muchas iglesias que están confundiendo a los oyentes, a los hermanos, benditos a Jesús, donde le dan una abstinencia de Biblia, no le enseñan la palabra para que ellos se puedan preparar. Están anhelando más los melones y la sandía de Egipto como lo hizo Israel, benditos a Jesús. Están hablando mucho del éxito, de la prosperidad y aún están desesperados por colocarse la vacuna, demostrando de esta forma que aman más el mundo que estar en el reino de los cielos. Y lamentablemente son iglesias donde no están educando y no están discipulando como Dios quiere que lo hagamos. Por eso yo te advierto este lugar, en el amor de Jesucristo, que busques la Escritura, que no te quedes con el ABC del Evangelio. Hay mucho más que descubrir. La palabra de Dios es grande, es rica y poderosa. Y lo mejor de todo esto, que no es de interpretación privada, porque Dios se la reveló a todos aquellos que se humillan delante de la presencia del Señor. Sin más que decir, vamos a pasar después a otra reflexión basada en todos estos acontecimientos proféticos que estamos viviendo, que la humanidad está viviendo y que la iglesia no tiene que estar ajena a todas estas noticias. De este lugar te saludo con el amor de Jesucristo, quien te habla, el pastor Muñoz Luis Alberto. Y te pido en el nombre de Jesús que si estos temas son de tu agrado o de tu interés, nos regales un like y te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. Bendiciones para todos. Amén.